Algo que complementa también la poesía son las historias y los cuentos. Entonces, ¿quién más que una persona con años de experiencia? El maestro Jaime Palacios, con su libro que lo tenemos aquí, Nadie se muere en Día de Muertos. Él nos va a hablar un poco de su libro, del contenido, de qué significa y todo eso. Y también la participación de Julio Galaviz. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues sean todos bienvenidos a la presentación de este libro, un increíble libro. Se van a dar cuenta ahorita que hablemos de él, que hablemos de él. Yo le decía a Arturo, tremenda obra, no tiene ni idea. Y bueno, Jaime, bienvenido, Jaime. Me va a permitir agradecer a Nanar, el Arte Fest, cuarta edición, día 3. Muchas gracias, Alejandro Romo. Muchas gracias, Arturo Hernández, por la invitación que la editorial junto con Mayela siempre nos han dado oportunidad de proyectarnos. Entonces, les invito a que se den una vuelta por los libros que ellos traen, increíbles libros. Y bueno, estamos aquí para presentar un libro que aborda diferentes, yo diría, perspectivas. Nadie se muere en Día de Muertos es un título que ya nos da un pie de partida, nos deja pensando, ¿no? A mí me dejó pensando desde el inicio porque nunca lo había pensado. ¿Quién se muere en Día de Muertos? Es algo paradójico. Entonces, me permito leer un poquito de la semblanza de Jaime porque la trayectoria es increíble. Yo hace rato que platicaba con mis compañeros en un club, les decía, vaya, es imposible no mencionar la trayectoria del autor porque es gigantesca. Hablar de Jaime es hablar de una trayectoria profundamente vinculada a la palabra, tanto en su dimensión creativa como editorial. Jaime Palacios Chapa tiene estudios en comunicación, psicología, letras y filosofía. Ha dirigido y desarrollado más de 30 proyectos editoriales a nivel nacional, colaborado con instituciones y empresas como el Tecnológico de Monterrey, OANL, FENSA, CEMEX, Grupo Reforma, Televisa y TV Azteca, entre otras. Es editor fundador de la publicación intrauniversitaria NAVE, ha escrito, editado o supervisado más de 25 libros y ha obtenido premios internacionales en microrrelato y género fantástico, con textos incluidos en antologías de España, Argentina y México. Es autor de los libros de relato, Libro de oraciones, Fantasmas incomprendidos, Quizás la Navidad sea un asunto de voltaje y Monterrey imposible. Además de haber concebido y coordinado Monterrey en lo alto e historias que todo regiomontano debe conocer. Actualmente colabora con Cálamo Centro Literario como maestro, asesor, editor y escritor. Es decir, estamos ante un autor que no solo escribe sobre fantasmas, sino que ha convivido con las múltiples vidas de la palabra. Jaime, nuevamente bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Y bueno, Jaime, ahora sí tengo un guión. Siempre tengo un guión, pero a veces no lo sigo. Pero Jaime, estamos frente a un libro que nos da muchas perspectivas. Un libro que aborda temáticas culturales, temáticas, yo diría que hasta de sueños, críticas, ¿por qué no críticas sociales? Pero la pregunta obligada, Jaime, que incluso yo le decía a Jaime, esta tiene que ser sí o sí. Cuéntanos, ¿cómo llegamos a Nadie se muere en Día de Muertos? Pues mira, te voy a dar la respuesta más inmediata. El año pasado Arturo me invitó a participar, no tenía planeado, no tenía un trabajo así listo de inmediato. Me acordé de este proyecto. Este libro me lo editó la Casa del Libro en 2018. Esto que está aquí es una escultura de las que hace la artista Ana Fabiola Medina, que te hace esculturas sobre los libros. Me lo regaló ese día de la presentación. Este libro ya no existe, o sea, se hizo un tiraje, no hay más. Entonces, lo que se me ocurre para aprovechar la oferta de Arturo es aprovechar ese material, la mayor parte de ese material, más material nuevo que se había acumulado. Entonces, la respuesta inmediata es rescatar un poquito lo que ya se había hecho y ampliarlo, ¿verdad? Ok, y es un libro, bueno, son microrelatos. Yo la verdad cuando Arturo me invitó a analizar el libro, a leerlo, yo pensé que era poesía, pero cuando lo leí dije, caray, es otro nivel de lectura, es otro nivel de microrelato.
Entonces, sería imposible terminar de hablar de cada uno, pero hay algunos que a mí me gustaron mucho, que puntualizo. Y uno de este es, más que nada porque la palabra la identifiqué muy rápido, y es aquel que dice, aquí los tengo anotados porque son muchos, canis socráticos, canis socráticos. En este texto nos cuentas que un perro reconoce lo desconocido. Y aquí yo tengo una pregunta para tratar de explorar todo lo que significa este libro. Y ¿es acaso tu escritura parte de esa necesidad de reconocer y reconocerte, o por reconocerte, antes que explicar? O sea, el libro es esa forma en la que tú quieres presentar lo que puede ser. De alguna forma, sí. Sí. O lo que quisiéramos que fuera, o lo que no podemos explicar, o lo que no vemos, pero suponemos. Es que nos da esa sensación de... Yo lo imaginé así. De niño nos contaban historias, ¿no? Recuerdo una historia de que decía que un perro tenía los ojos de color rojo y veía más allá. Y me acordé de esa historia y me dejó pensando en esta pregunta introspectiva. ¿Es acaso este relato nosotros cuando nos queremos aventurar a saber qué es lo que somos? Entonces nos dices que puede ser, y es que es cierto. Muchas veces tenemos miedo a proyectarnos, pero no es lo único, ¿sí? Más adelante, y les digo porque yo agarré una selección de textos que se me hicieron, que manejaban un hilo introspectivo, un hilo como una especie de crítica, y tienes otro texto, uno que dice, antes muertos que sencillos. Aquí el maquillaje se vuelve simbólico. Es este maquillaje, esta analogía que presentas en tu texto, una superficialidad de lo que podemos ver socialmente. ¿Es acaso con este texto un reclamo de lo que intentamos proyectar pero no somos? Puede serlo, sí, pero también tiene una interpretación literal. O sea, estoy hablando de fantasmas que se morían, ¿no? O sea, hay una parte de fantasía y una parte de simbólica. Jaime, ¿has visto fantasmas? No, fíjate. Por eso me gusta. Bueno, de hecho tiene un texto más adelante en el libro donde ya al final dice, es imposible saber quién es el fantasma y quién no. Entonces, qué caray, ¿no? Tal vez está ahí uno sentado y que decirle hola. Entonces, sí, es increíble. Yo lo vi y dije, pues sí, o sea, a veces no sabemos, y esa es una parte, bueno, esta pregunta viene en otro texto, que igual aprovecho para hacerla. Se mencionan muchas, yo diría que paradojas y analogías, muchas figuras, son muchas críticas, yo sentí que fueron críticas. Y en cierto punto, yo sentía que cuando tú describías a los fantasmas o describías esta sensación de muerte, no sé a qué nos pase, estimado público, que a veces hay personitas que mueren en vida. Lucía nos decía algo así. Entonces, Jaime, ¿es ese texto, más bien este libro, una especie de reflejo para hacer un reclamo a esta sociedad que de repente muere en vida o que ya no tiene ganas de vivir? Porque no se mueren, ahí lo dice, no se mueren. Es que de las muchas interpretaciones o versiones que hay de lo que es un fantasma, es eso, que el fantasma es un eco vacío, ¿verdad? Pues aun cuando alguien diga vi un fantasma, ese fantasma era como escuchar el eco en un cañón, en un lugar donde hay eco. Es una huella que quedó, pero vacío. Y hay gente que dice, tengo un amigo, nomás que no vive en Monterrey, que dice que él le gusta mirar los ojos de las personas porque él se da cuenta que en muchos no hay nada dentro, y no lo dice en el sentido peyorativo, es decir, son cabezas huecas, sino decir no tienen alma, entonces son muertos que van caminando. Y dice, me voy al centro y veo a la gente en los cruces de las calles, donde hay mucha gente y muchos están vacíos. Dice, la única manera que me explico que haya tanta gente en la tierra, no puede haber tantas almas. Él trae sus teorías. Pero entonces ahí puedes darle una interpretación literal si quieres a eso, o una interpretación simbólica como tú lo estás haciendo, social o crítica. Y todas valen. Y algunos están de esos relatos tienen ese sentido, otros tienen el otro.
y otros son la pura fantasía. Sí, no, es que de hecho sí se menciona en este relato que se paseaba y al último el autor, perdón, bueno, el narrador no sabía distinguirlos. Hay otro texto, y este texto es el que, donde tomas, quiero pensar, el título del libro. Y yo escribí aquí en mis notas, en el relato que da título al libro, el humor parece una estrategia para domesticar el terror. Es el humor, la risa, porque a veces caemos en tal vez burlarnos de la muerte. Es la risa algo secuencial, natural, o sea, lo voy a decir de este modo, público, es la risa la forma en la que nos escapamos de morir, en la que decimos, ¿sabes qué? Tú aquí no tienes poder porque yo estoy riéndome, estoy feliz. ¿O por qué este título? ¿Por qué este capítulo donde podemos sentir que la risa es dominante? Fíjate, la risa, la música, todo lo que sea fiesta, según Octavio Paz era nuestra manera de enfrentar el miedo a la muerte. Y según él es algo muy, muy mexicano, pues por eso hacemos fiestas, Día de Muertos, por ejemplo. O la gente se disfraza, o hacemos calaveras, hacemos comidas. Entonces, se vuelve paradójico, como tú dijiste, que el día que debería ser el día más triste del año, a veces es el más alegre o el más festivo. Entonces, digo, sí, en el fondo es eso, es jugar, irte al sentimiento contrario para evitar que te gane el otro. Y eso es muy de la cultura mexicana. Sí, no, está demasiada influencia en tu libro, no solamente de cultura, sino de leyendas. Tienes que me fascinó, no lo traigo en mi guión, pero me fascinó cuando lo leí, que hay que buscarle un psicólogo a La Llorona. Porque, pues sí, nunca lo había pensado desde esa perspectiva. Esta leyenda mexicana, pues, pobre señora, ¿no? Que no consigue a sus hijos. Pero eso sí me sacó una risa, porque como... Sí, consíganle una psicóloga para que ya pueda descansar. Pero hay otros títulos. Hay uno que sí me gustó mucho, me impactó, y es el de El zombie de las 7, ¿sí? Donde la rutina parece más aterradora que cualquier aspecto. ¿Crees que una parte de nosotros caemos en esta rutina? ¿Es el texto, intentamos reflejar rutina? ¿Es acaso aquello que nos mata? Pues, de hecho, y te digo, muchas de las historias de fantasmas que hay aquí en Monterrey, en todo el país, esa es una rutina que se repitió tantas veces que la rutina continúa después de la ausencia de la persona que la hacía. Son bien comunes, eso es lo que te digo, las llamo como fantasmas secos, quedan su huella. No hay inteligencia, no hay a veces sentimientos, nomás la huella de una repetición continua. Y hay un montón de historias así a lo mejor alguien las agarra y les quiere poner más terror, pero la verdad es que no es un recuerdo que se quedó, una huella, un eco de alguien que lo repitió muchísimas veces. Entonces, Jaime, es esta rutina, es esta crítica hacia la muerte, porque sabemos que, bueno, ahora sabemos que este libro nace de otro libro que pues ya digamos, ya no está con nosotros, que ya murió. Pero ¿es acaso esta rutina, este simbolismo de la muerte, lo que te motivó a escribir estas historias? Porque una cosa es el libro, otra cosa es que las historias, los microrelatos que tiene tu libro van en un mismo hilo. Entonces, la muerte está aquí, vemos los fantasmas y que de repente él empezó a caminar y se desvió. Pero ya era una pregunta así más fija. ¿En qué te inspiras? ¿Qué tomas de afuera para escribir cada uno de tus relatos? Es que fíjate que son relatos que a lo mejor hay algunos que tengan más de 30 años y otros que son de hace unos meses o semanas. Entonces, cada uno correspondió a un momento. Por ejemplo, hay varios de la pandemia, el que habla del ángel exterminador, y a veces abiertamente, otros no tan claro, pero todos surgieron en ese momento. Hay otros más atrás de la época que estuvo la inseguridad muy fuerte en Monterrey, allá por el 2010. De ahí también hay varios relatos. Entonces, son momentos diferentes. Aunque la parte de la fantasía, bueno, eso siempre a veces es
escuchar a alguien, ver un lugar, ver la luz, un momento de la tarde, una casa. Entonces, de ahí viene una idea algo en el momento, ¿verdad?, te despierta la imaginación, pero al mismo tiempo es situacional. O sea, la pandemia tuvo los suyos, aquella época tuvo los suyos, épocas en que has tenido duelo, que despides a alguien, también despiertan otros, y están revueltos ahí de mucho. Sí, y son 110 páginas, si mal no recuerdo, de este libro. Entonces, sinceramente yo me esperaba unas 30 páginas, porque les digo que yo pensé que era poesía, pero cuando lo agarré dije, wow, desde el título, ¿no? Increíble. Bueno, yo ya sabía del título porque Jaime, allá en la itinerante nos dio unos stickers, un adelanto. Entonces, pero yo esperaba que fuera poesía, entonces está increíble. Tenemos otros textos, Jaime, hay muchos. Hay uno que también me gustó, que se llama Los aparecidos del crepúsculo de octubre. Algo, creo que este está un poquito medio extenso, pero aquí la muerte parece un desfase, o sea, como si no fuera ese final, o sea, o sea, sí, nos vamos a morir, pero ese no es el final. Y aunque Jaime nos puede decir, tal vez si somos un fantasma que andamos caminando por ahí, aquí, Jaime, ¿cómo pudieses trabajar esta atmósfera? ¿O qué explicación podemos tener para todo un mes? Porque octubre es el mes, este solsticio, bueno, para nosotros el 2 de noviembre, pero ¿cómo se puede trabajar esta atmósfera de la muerte? O sea, porque muchas personas no quieren, no es un tema que toquemos todos los días, pero ¿cómo llega Jaime a decir, yo sí voy a hablar de la muerte? Se me hace que ahí sí no soy pionero, como que hay mucha gente, incluso muchos poetas, que asocian el otoño, las hojas caídas, el viento que arrastra las hojas, la luz que se da en otoño, que se hacía una luz triste, así como la asocia mucha gente. Entonces, que ha dado lugar a canciones, a poemas, a narraciones. O sea, como que ya siento que ya la traemos, venía desde antes. O sea, las culturas europeas, celtas y las prehispánicas, también esa época la asociaban con un momento que la vida se va acabando, porque la luz es más débil, porque la naturaleza es más débil, o sea, se está contrayendo, y al mismo tiempo, al haber más oscuridad, como que se libera el espíritu. O sea, como que aquella parte que la vida demandaba, la primavera y el verano, en el otoño empieza a quedar flotando. Entonces, ¿dónde está? Está en la oscuridad, está entre las sombras, está en las estrellas, está en las hojas que se mueven. Pues son asociaciones, pero yo creo que vienen de mucho antes y son culturales. O sea, nos las compartimos mucha gente. Sí, la influencia cultural es muy grande. Tan solo hablar de la Llorona ya nos deja una idea gigante. Jaime, hay muchos textos, Jaime. Pero yo preguntaría, hay uno que dices, este es mío, o sea, obviamente todos son tuyos, pero aquel que dices, este es el mío, es el que me voy a tatuar. ¿Cuál podría ser este texto para que el público lo conozca y cuando quieran tu libro digan, este es el libro es el texto del que habló el autor? ¿Podemos leer un texto? ¿Sí, tiempo? ¿Crees que podemos leer un texto? Sí. ¿Nos ayudas? Tenemos un minutito, públicos. ¿Lo leo? ¿Qué opinas de ambos? Ok, vamos a leer un pequeño texto. Entonces vamos a escuchar en voz de Jaime el título que se llama The Answer, my friend. Okay. Estoy seguro de que Bob Dylan lo entendería. El polvo en el viento lleva una intención. No se estrella contra cualquier ojo.
No fue casualidad que una partícula entrara en uno de los míos y lo hiciera parpadear. Lo último que vi antes del polvo en el viento fue un gato negro, tenso y curioso, mirándome desde la entrada de la casa. Luego siguieron los parpadeos y empecé a verlos a ellos. Sus figuras eran grises, como las de un grabado, de rasgos rústicos, viejos, duros cual peñascos. Lentamente, como si una piedra cobrara vida, uno movió la cabeza. Deben haber sido indios, obedientes guardianes que esperan a una tribu que se marchó hace mucho, muchísimo. Sentí su mirada y en determinado momento supe que iba a hablarme. ¿Y qué pasó? Seguí parpadeando. La respuesta, me temo, aún está en el viento. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, ya para entrar en este cierre, cuando venía, di una releída así rápida al texto, y tienes un texto que es sobre un testamento. Público, cuando quieran el libro, les voy a invitar a que lean este último texto. Se llama, se fue el nombre. Sí, Testamentos y Testamento. Testamuerto. Léanlo, porque el final, si no adquieren el libro, lean el final. Sí, así tal cual, lean el final. Es que se van a dar cuenta. Entonces, pero Jaime, ¿es acaso la herencia que podemos tener en este testamuerto? O sea, el hecho de decir, si no se acomodan, voy a regresar y les voy a jalar las patas. Fíjate, es otra de las teorías que dicen que lo que mantiene a un muerto con nosotros es la memoria, el recuerdo. O sea, recuerdas a alguien y no se va. Hay quienes lo ven de manera simbólica, hay quienes lo ven de manera real. Pero, siguen aquí quienes quisimos porque seguimos pensando en ellos. O sigue su memoria, o es un símbolo, no lo sabemos. Entonces juega con esa idea que está muy extendida, pero pues, no, esto no es científico, no hay pruebas de nada, son suposiciones y posibilidades. Y por eso les digo, público, hay alguien ahí sentado. Jaime, pues muchas gracias, Jaime. Muchas felicidades por tu libro. Una lectura imperdible. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a Alejandra Romo, muchas gracias a Arturo, a Fondo de Cultura Económica, y muchas gracias por su asistencia. Jaime, ¿unas últimas palabras? Sí, bueno, aprovecho que aquí está Eduardo, él le hizo la portada, Eduardo Ranal. Un aplauso, por favor. El texto de la solapa dicen que en su debut como estandupera, la muerte narró algunos de los relatos que leyó en este libro, pero también dicen que los fantasmas contrataron al abogado del diablo para demandar al autor por afectar el prestigio escalofriante que, susto a susto, se ha ganado a lo largo de los milenios. Muchas más cosas, todas ellas sobrenaturales, se dicen y platican dentro, en las oscuras y cavernosas páginas que aprisionan estos foros. Es el texto de la solapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.